Ok, bueno, entonces, miren, el objetivo de la clase de hoy básicamente es hacer este circuito. O sea, este es el circuito que me gustaría hacer, el circuito que pueden ver aquí arriba. Lo voy a llevar a lo voy a reproducir en otro lado. A ver, ¿por qué este circuito? Bueno, porque este circuito tiene dos cosas que me gustaría aprender eh, en este momento, que es uno, cómo preparar un estado cuántico, y la otra es cómo hacer cómo hacer para medir un estado cuántico que tiene una fase. O sea, cómo hacer para medir el estado cuántico, o sea, la función de onda con todos sus coeficientes, ¿no? Con todos sus, eh, con todos los coeficientes que tiene la función de onda, con todo y fase, que eso es súper difícil, ¿no? Eso tiene una complicación porque ya hemos visto que cuando uno hace una medición en mecánica cuántica, entonces la información de la fase se borra, ¿ok? Entonces, básicamente, toda esta parte de aquí del circuito, o sea, todo lo que es esto, todo esto está dedicado a medir la fase, o sea, está dedicado a hacer la medición. A eso se le llama hacer la tomografía cuántica del estado, ¿no? Entonces, esto de aquí es la tomografía cuántica. Y esta parte del circuito que tenemos aquí, o sea, esta otra de aquí es la inicialización del circuito, ¿ok? Y esta es ¿ok? Entonces, en la vida real, eh, uno haría otra cosa diferente, o sea, o sea, a uno le gustaría inicializar el circuito en algún estado y luego de inicializarlo les gustaría hacer algo, ¿no? Es decir, hacerle alguna operación al estado ese que inicializaron. Entonces, si ustedes quisieran en este circuito hacer alguna operación unitaria sobre el estado que inicializaron, entonces esa se haría aquí. O sea, aquí tendrían que poner un control, aquí pondrían un control y luego aquí pondrían alguna operación unitaria, vamos a llamarla W, ¿no? Vamos a llamar a esta operación unitaria W, y esta operación unitaria sería algo que ustedes le quisieran hacer al circuito, es decir, o sea, no sé, la transformada de Fourier o por ejemplo, una simulación cuántica, ¿no? De algún sistema físico, etcétera, algo así, ¿no? Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros nos vamos a quedar aquí, o sea, no vamos a hacer esto porque yo digo que eso ya, pues sería demasiado. Entonces, la idea es que lo que vamos a hacer es preparar un estado y luego lo vamos a medir. Entonces, pues tenemos manera de saber si ese estado es correcto o no es correcto, ¿no? Porque como lo preparamos nosotros mismos, entonces sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Ok, bueno, entonces, la idea principal es que vamos a empezar con un estado que lo voy a llamar, sí, ahorita, o sea, si ustedes le quieren poner así, está bien, nada más que ahorita que lo hagamos en matemática, este estado o sea, lo vamos a llamar simplemente psi. Entonces, este estado es psi, por ejemplo, entonces sería
alfa 1, alfa 2, etcétera, hasta alfa n, ¿no? Como hemos venido llamándolos en clase. De hecho, vamos a hacer una cosa un poco diferente hoy. En general, lo que hacíamos nosotros es decir, bueno, estos son alfa 1, alfa 2, alfa n, etcétera. Pero hoy me gustaría distinguir a la norma de cada uno de esos números complejos de su fase. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, este es alfa 1, e a la i, phi 1, alfa 2, e a la i, phi 2, 1, 2, 3, alfa n, e a la i, phi n. Entonces, eso quiere decir que alfa 1 pertenece a los números reales y lo mismo estas fases de aquí. Phi 1, o sea, alfa k y psi k en general pertenece a los números reales. Entonces, eso me simplifica un poco las cosas y aparte me resalta el papel de la fase, ¿no? Bueno, entonces les decía que el error que cometí la otra vez tenía que ver con el hecho de que esta fase de aquí debe ser, bueno, no tiene que ser 0 para definir la matriz de Householder que pues yo se las había puesto por ahí, pero se las voy a volver a poner otra vez. Pero es conveniente hacerlo porque me simplifica las cosas. Y si se fijan, eso es perfectamente legítimo porque recuerden ustedes que si yo tengo una fase global, yo esa fase global la puedo quitar, ¿no? Entonces, este estado phi que definí aquí arriba, yo lo puedo definir así. Lo puedo definir así y me queda alfa 1 por alfa 2 e a la i phi 2 menos phi 1, 1, 2, 3, alfa n e a la i phi n menos phi 1. ¿Ok? Bueno, y entonces, entonces, ahora, en lugar o sea, ahora lo que hago es decir, bueno, pero esta es una fase global, ¿no? Entonces, alguien me podría decir si la puedo quitar o la tengo que dejar y cómo es eso. O sea, si la puedo quitar, ¿por qué la puedo quitar? Y si la puedo dejar, ¿por qué la puedo dejar? A ver si alguien me podría comentar un poquito. A ver, alguien que se atreva. Bueno, al sacar el cuadrado de, bueno, la norma, se va esa fase global. Exactamente, si yo saco el cuadrado de la norma, se va, ahí como que se cortó un poquito, Luciano, pero asumo que lo que dijiste es que si yo saco el cuadrado de la norma de psi, o sea que si hago psi daga por psi, esa fase de ahí, ¿qué le pasa, Luciano? Bueno, desaparece. Desaparece, exactamente. Entonces esa fase, como yo les había platicado, no tiene ningún significado físico. Entonces yo puedo quitarla y puedo, o sea, si se fijan aquí no estoy poniendo un igual, lo único que estoy haciendo es, puse una flecha y estoy diciendo que esto es así y redefino estas fases de aquí, en lugar de llamarlas phi 2 menos phi 1, la llamo phi 2, ¿no? Etcétera, y alfa n e a la i phi n. Entonces, esto lo que me permitió hacer es quitarme esta primera fase de aquí, ¿ok? Entonces, porque me simplifica mucho la vida que alfa 1 sea un número real, ¿ok? Ahora, ustedes esto mismo que yo hice, yo lo hice con alfa 1 porque pues es la primera entrada es la primera entrada, ¿no?
pero ustedes lo podrían hacer con cualquiera de las alfas, ¿no? Y ahorita comentamos cómo eso cambiaría la matriz de Householder, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la matriz, la matriz de Householder se define de manera muy general de esta manera. Es como el 1 menos un vector que ahorita voy a llamar B, por el vector B adjunto entre B por B, ¿ok? Y aquí lleva un 2. Bueno, entonces, no lo voy a hacer ahorita, porque ustedes lo van a hacer de tarea. De hecho, es un ejercicio bastante divertido y no es muy difícil. Pero esta matriz de aquí, en primer lugar, es hermitiana. O sea, que quiere decir que la matriz es igual a la adjunta. Eso casi que se ve directo de la forma que tiene esa matriz. Bueno, y otra cosa, entonces, digamos, esta es la propiedad 1 que tiene la matriz de Householder. Y la segunda propiedad que tiene la matriz de Householder es que es unitaria. Eso quiere decir que UH adjunta por UH es igual a UH por UH adjunta. Y en este caso en particular, como la matriz es hermitiana, entonces esto es igual a UH por UH y esto es igual a 1. O sea, que quiere decir que si le saco el adjunto y la multiplico por la matriz, me da 1. Esa es la definición de unitaria, ¿no? O sea, la definición de unitaria, de matriz unitaria, es esta. No necesita ser hermitiana para ser unitaria, ¿no? Esto, o sea, ya lo hemos discutido otras veces, aunque ya se nos han atravesado en el camino un chorro de matrices que aparte de ser unitarias son hermitianas, ¿no? Entonces esto es hermitiana y esto de aquí es unitaria. Nada más que esta condición de aquí no es válida para todas las matrices unitarias, ¿no? Es nada más para las matrices unitarias que además son hermitianas, ¿ok? O sea, es lo más importante ahorita, es eso. Ok, bueno, entonces, ahora, vamos a tratar de, entonces, de hecho, de tarea, todavía no se las pongo, pero se los voy a poner. Ustedes van a tener que demostrar que esta matriz de aquí, que les estoy poniendo aquí, cumple con esto, y aparte me van a tener que demostrar que cumple con esto, ¿ok? Sin necesidad de decir cuánto vale la B en particular, ¿ok? Bueno, y esos dos ejercicios no son nada difíciles, son bastante fáciles, pero lo que vamos a hacer es que se los voy a dejar de hoy para el jueves que viene. Entonces así, si tienen, o sea, se los voy a dejar, perdón, para el martes que viene, de tal manera que si el jueves tienen dudas, pues lo vemos, ¿no? Lo vemos en clase y así ustedes tienen chance de terminar la tarea. Incluso lo podríamos ver hasta el martes, porque ya ven que la tarea se entrega antes de las 12 de la noche, ¿no? Entonces, si tienen dudas todavía el martes, todavía me lo pueden contestar. Ok, bueno, nada más que ahora vamos a pedirle a esa matriz, vamos a pedirle otra cosa. Vamos a pedirle que la B, vamos a pedirle que la B sea igual, o sea, fíjense, yo no solo quiero que esta matriz sea unitaria, o sea, necesito que esta matriz sea unitaria porque para poderla implementar como una compuerta cuántica necesito que sea unitaria, ¿no? Bueno, ese es mi primer problema, pero
mi segundo problema es que yo quiero que esta matriz UH, si yo la multiplico por el estado inicial, el estado inicial en el que empieza la computadora cuántica, que es el 1, 0, 0, etcétera, 0, yo quiero que esta matriz me dé alfa 1, alfa 2, e a la i phi 2, alfa 3, e a la i phi 3, etcétera, alfa n, e a la i phi n, ¿no? Justamente la idea de inicializar el circuito en algún estado particular es justamente ponerlo en este estado de aquí. O sea, es dejarlo en un estado que sea completamente arbitrario, ¿no? Entonces, la computadora cuántica siempre empieza aquí, siempre empieza en este lugar. Entonces, yo lo que quiero es que justamente a partir de este estado de aquí, a partir de este estado de aquí, me genere este estado de aquí. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es decir que B es igual a E1, bueno, vamos a llamarlo mejor U menos psi, donde U es justamente este vector, 1, 0, 1, 2, 3, 0, ¿ok? Entonces es como es el estado este de aquí. Bueno, entonces lo que sí vamos a hacer ahorita es mostrar un poquito qué son las diferentes, o sea, por ejemplo, me gustaría que viéramos qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? ¿No? Y un poquito ver qué es esto de aquí. O sea, quiero ver un poco todas esas partes de la matriz de Householder. Entonces, a ver, pues vamos a ver qué es B por B, ¿ok? Entonces, si se fijan, B por B, pues sería U menos psi, donde psi es o sea, acuérdense que psi es esta cosa de aquí, adjunto por U, no, sí, está bien, U menos psi, ¿no? Entonces, esto sería igual a U adjunto por U, ¿no? Más psi adjunto por psi, o sea que serían básicamente este por este y este por este, ¿ok? Y después de eso tenemos otro par de términos que son menos U adjunto por psi menos U menos psi adjunta por U, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto vale esto de aquí? Esa vale 1, ¿no? Es lo que acabamos de... Exactamente, la U es esta cosa de aquí, ¿no? Entonces, si tú haces U daga por U, entonces lo que estás haciendo es 1, 0, 0, etcétera, 0 por 1, 0, 0, 0. Y entonces si uno hace ese producto de matrices, pues entonces ese de ahí da 1, ¿verdad? Entonces este de aquí, el primero da 1. Ok. ¿Y cuánto da psi daga por psi? A ver, vamos a hacer psi daga por psi aquí abajito. Entonces, psi daga por psi es igual a alfa 1, alfa 2, e a la menos i phi 2. Acuérdense que cuando saco el adjunto tengo que conjugar, ¿no? Y habíamos dicho que ahorita la alfa 2 era real y la phi 2 era real, entonces así expreso la fase de manera, expreso la fase de manera explícita, ¿no? Entonces, menos i phi n, así. Y entonces de este otro lado me quedaría alfa 1 por
alfa 2, E a la I phi 2, etcétera, alfa n por E a la I phi n. Entonces, a ver, ¿cuánto me tendría que dar esto? Alfa 1 al cuadrado. A ver, entonces, para empezar, alfa 1 al cuadrado, ¿qué más? ¿Y ya los demás términos no pintan? Más alfa 2 al cuadrado. Ajá, más alfa 2 Más. al cuadrado. Más Ajá. alfa 3, y así, ¿no? Es la Ajá. suma, ¿no? De los cuadrados de alfa. ¿Cómo, Alma? Perdón, otra vez. Es la suma de los cuadrados de alfa. Es la suma de los cuadrados de alfa, exactamente. ¿Y eso cuánto tiene que ser? 1. 1. 1, exactamente, porque la función de onda se supone que está normalizada, ¿no? Entonces, eso no lo pueden ver ahorita, pero cuando le suba el... A ver si puedo... miren, ahí lo pueden ver, ¿no? Que lo puse. Alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado más alfa n al cuadrado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este de aquí también es 1, ¿ok? Bueno, entonces ahora en la... Déjenme... Es que quiero que se vea esto en el video y como está ahí mi nombre, pues no se ve. Entonces, a ver, y entonces, a ver, ¿a alguien se le ocurre qué es U daga por psi? O sea, ¿queda eso? A ver, vamos a ponerlo. Es 1, 0, 1, 2, 3, 0. Y luego aquí tienen alfa 1. Ajá. Solo queda alfa 1 entonces, ¿no? Porque lo demás es 0. Exactamente, nada más queda alfa 1, exactamente. Y alfa n e a la i phi n, entonces esto de aquí es alfa 1, ¿ok? Bueno, y ya que estamos en esas, ¿qué es lo que me daría psi daga por u? Entonces aquí, si se fijan, tienen alfa 1, alfa 2, e a la i phi 2, nada más que aquí es menos, ¿verdad? Porque tengo el adjunto, alfa 3, e a la... Bueno, este ya no lo pongo. Entonces, 1, 2, 3, alfa n, e a la menos i phi n, ¿ok? Y esto por 1, 0, etcétera, 0. ¿Cuánto me da esto? Lo mismo de arriba, alfa 1, ¿no? Exactamente, alfa 1 también. Entonces, si me regreso al cálculo anterior, lo que me da esto es menos alfa 1, menos alfa 1, ¿ok? Y entonces, finalmente, bueno, aquí les pongo como una especie de flecha. Les voy a poner una flecha a la página siguiente, ¿no? Que donde se vea entonces que B daga por B es igual a 2 menos 2 alfa 1, ¿ok? Entonces, la matriz de Householder la puedo escribir como UH 1 menos 2, entonces les recuerdo que es B, acuérdense que aquí es al revés, ¿no? B por B daga, dividido entre, a ver, pues vamos a ponerlo, no pasa nada, ¿no? O sea, estoy copiando esta relación de aquí, entonces, si hago eso, pues aquí me queda 1 menos 2, y entonces vamos a reemplazar lo que es B, que ya habíamos dicho que B era esto de aquí, ¿ok? Que es U menos psi, entonces aquí me queda U menos psi, que multiplica a U menos psi adjunta, ¿no? Y todo esto va dividido entre 2 por 2 menos 2 por alfa 1. Y bueno, ya para terminar, para dejar este cálculo un poco más limpio, vamos a ponerlo menos U menos psi por U menos psi
adjunta. Y se fijan, este 2 de aquí me lo puedo echar con este 2 que puedo factorizar. Y entonces me queda 1 menos alfa 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver si logré hacer lo que quería. Entonces, lo que yo quería era que si yo multiplico a UH por 1, 0, etcétera, quiero que me dé el estado final. Entonces, básicamente eso es UH por la U chiquita, ¿no? Que la U quedamos que la U es esta misma cosa de aquí. Entonces, si yo multiplico la UH por la U, lo que me da es U, porque 1 por U, pues me da U, menos U menos psi por U menos psi daga por U. Y todo esto dividido entre 1 menos alfa 1. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto da este producto de aquí? O sea, este producto de aquí, este de aquí, ¿cuánto da? O sea, ¿cuánto? Digo, lo podemos hacer, ¿no? Pero, a ver, vamos, a menos de que haya alguien a quien ya se le haya prendido el foco. A ver, vamos a escribirlo todo. Entonces, U menos psi. ¿Ok? Es ese el que estoy haciendo. Es 1 menos alfa 1, ¿no? Exactamente. Muy bien, exactamente, Luciano. Es 1 menos alfa 1. Porque esto lo que me da es U daga menos psi daga por U. Entonces esto es U daga por U, que ya me habían dicho que eso era 1, menos psi daga por U, que eso ya me habían dicho que es alfa 1. Entonces esto es 1 menos alfa 1. Entonces, si yo reemplazo UH por U, entonces lo que me da es U menos U menos psi por 1 menos alfa 1 entre 1 menos alfa 1. Y finalmente, lo que me queda entonces... Ay, no, me equivoqué. No es ese. Bueno, entonces, eso, bueno, eso ya me había quedado así. Entonces, pues 1 menos alfa 1 se cancela y esto lo que me da es U menos psi. Así. Entonces, por ejemplo, fíjense en o sea, si ya hago la operación, pues esto me da psi, ¿verdad? O sea, este de aquí y este de aquí se cancelan y me queda la psi. Entonces ya logré lo que quería, ¿no? Que es que U o sea, UH por U minúscula me dé psi, ¿ok? O sea que, entonces, en resumen, ¿qué es lo que logré? Bueno, logré tener o sea, tengo una matriz unitaria, o sea, una matriz que en primer lugar es unitaria, ¿no? UH es una matriz unitaria. Luego, adicionalmente, es hermitiana. Eso en realidad no era necesario para poderlo implementar como una compuerta. Pero el hecho de que sea hermitiana va a hacer que la síntesis cuántica de esta matriz sea más simple
que si esa matriz hubiera sido compleja. O sea, que si esta matriz no hubiera sido unitaria. Entonces, A es unitaria, o sea que la puedo poner como una compuerta. B es hermitiana, lo cual me simplifica la síntesis cuántica. Y C, si a esa matriz la multiplico por el estado inicial de cualquier computadora cuántica, o sea, el estado inicial estándar de cualquier computadora cuántica, entonces lo que me da es la matriz psi, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí y vamos ahora sí a pasar al programa de matemática. O sea, vamos a tratar de implementar ese circuito en matemática para que para que vean cómo funciona, ¿no? Mi intención aquí es que vean cómo ese circuito, o sea, ¿qué es lo que hace ese circuito, no? Yo les dije que, o sea, quiero que vean explícitamente el álgebra, pero pues está muy tedioso hacerlo a mano, entonces lo vamos a hacer con matemática. Bueno, entonces vamos a hacerlo con matemática. Ay. Entonces, a ver, nada más déjenme. Ok, entonces. Ok, bueno. Entonces, a ver. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es decirle al programa NQ, que es el número de qubits, que va a tener nuestro cálculo, ¿ok? Entonces, recuerden que el circuito cuántico va a tener que tener un qubit más, ¿ok? Entonces, si yo le pongo 2, aquí el circuito cuántico final en realidad va a tener 3, porque necesito ese qubit auxiliar que me permite hacer la tomografía cuántica. Luego de eso, necesito 2 niveles. A ver, déjenme ver qué tal. Se ve muy chiquito, ¿no? En la pantalla. A ver, le voy a poner así, a ver si mejora. Bueno, es una mejora leve, pero... Entonces, acuérdense que el número de qubits es, o sea, el número de estados es 2 el número de qubits, ¿no? Entonces, ahí ya tengo el número de estados. Si corro esto, pues me da 4. Eso quiere decir que si tengo 2 qubits, tengo 4 estados, ¿no? Bueno, y vamos a definir la función de onda. Entonces, la función de onda la voy a definir, a ver, voy a utilizar algunos comandos de matemática. Entonces vamos a poner subscript alfa, ii, ns, ¿no? Entonces, fíjense lo que hace este comando. O sea, lo que hace es me crea un vector que lo que tiene es los coeficientes de la alfa, ¿ok? Pero aparte yo quiero que este sea un vector columna, entonces por eso le tengo que agregar estas llavecitas aquí. Y luego recuerden que quiero las fases. Entonces, pero la primera no quiero que tenga fase. Entonces, lo que hacemos es ponemos un if aquí. Entonces, si le ponemos que si i es igual a 1, ahí noten que el
y el igual aquí es doble porque es un igual lógico. Entonces, si I es igual a 1, entonces quiero que me regrese un 1. O sea, quiero que no multiplique por una fase. Pero si I es diferente de 1, entonces quiero que me ponga la exponencial de la I por... A ver, ¿qué me puede decir así del puro contexto del programa? ¿Qué hace esta instrucción subscript? Poner subíndices. Poner subíndices, exactamente. Hay una manera menos dolorosa de hacerlo, pero a mí me gusta utilizar el comando directo, ¿no? A mí me gusta usar el comando directo, pero ustedes lo pueden hacer directamente, o sea, también lo pueden hacer así, ¿no? Ponen la alfa y luego con el Basic Math Assistant le ponen ahí lo pueden hacer así, pero yo lo hice con subscript, ¿no? Porque ese otro puede tener algunos problemas. Bueno, ahora, aparte de eso, matemática luego tiene problemas. O sea, por ejemplo, si yo le pidiera que me sacara el conjugado de esto a matemática, si yo le pidiera que sacara el complejo conjugado de esto a matemática, matemática por default asume que alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y phi 2, phi 3 y phi 4, todos son complejos. Entonces me hace un relajo. Entonces por eso me conviene definir la psi compleja como justamente lo mismo que tengo arriba, ¿no? Lo mismo que tengo arriba, pero ¿qué le cambiarían ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes ahí? A la exponencial. Ajá, a la exponencial le cambiamos el signo, ¿no? O sea, lo mismo, pero con el signo cambiado, ¿no? Entonces tengo el vector normal y el vector complejo, ¿no? Bueno, y luego lo que puedo hacer es definir la U, que también la hago con table, y le voy a poner, también le tengo que poner estas llavecitas porque quiero que sea un vector columna. Entonces, Kronecker delta, pues esta es la delta de Kronecker, ¿no? Entonces le pongo que cuando I sea igual a 1, entonces esa cosa sea igual a 1, ¿no? Y si lo corro, entonces si se fijan, lo que me sale es el vector columna 1, 0, 0, 0, ¿no? Bueno, entonces ahora sí hacemos la matriz de Householder, ¿no? Entonces, esto así se hacen los comentarios en matemática. Bueno, hay otras maneras más bonitas, pero lo rápido se hace así, ¿no? Entonces vamos a definir el vector B que acabamos de ver en las notas, que es U menos psi, ¿ok? Entonces, este es U menos psi. Y vamos a definir el B transpuesto, o sea, el B, perdón, no transpuesto, sino el B daga. Entonces, este es transpose y le ponemos U menos psi C, ¿ok? Acuérdense que ya teníamos la psi conjugada. Entonces, en realidad, esta de aquí es o sea, si se fijan, o sea, ya que le hago la transpuesta, pues ya me da el transpuesto conjugado, ¿no? De esta cosa, porque la U no necesito conjugarla, porque la U conjugada es igual a la U, porque la U es puramente real, ¿no? Bueno, y entonces pues ya tengo estos dos vectores que los puedo ver, ¿no? Y son así. Y ahora ya puedo definir la matriz de Householder, que la hacemos como la matriz identidad de dimensión ns, que es el número de estados, y menos
y acuérdense que ya habíamos llegado a la conclusión de que era B.bt, y ya la habíamos simplificado un poquito, ¿no? Era B menos BT, 1 menos alfa 1, ¿no? Entonces, pues voy a copiar un alfa 1 por aquí. Les digo que aquí yo podría poner subscript, ¿no? Escape alfa, 1, y eso funcionaría, pero también pueden poner directamente, o sea, por ejemplo, pueden tomar el alfa 1 de aquí, ¿no? Lo copian de ahí arriba y lo ponen aquí abajo, y eso también funciona, ¿no? O sea, son dos maneras. Vamos a dejarlo así porque así se ve más como en las notas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, una cosa que nos gustaría ver es, o sea, nos gustaría checar si la matriz de Householder hace lo que tiene que hacer. A ver, vamos a ver si, no me voy a cansar mucho aquí porque ustedes van a demostrar que la matriz de Householder es unitaria. Entonces, pero recuerden que era unitaria y hermitiana, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Creo que el problema aquí es que matemática no sabe que la suma de los cuadrados es igual a 1. Entonces, por eso, aparentemente no es, o sea, no se ve como que sea unitaria, pero no nos importa porque ya sabemos que por definición es unitaria, ¿no? Entonces, ahorita eso no nos importa. Lo que sí nos importa, lo más importante ahorita, es que UH.1,0,0,0, ¿no? O sea, que sería, digamos, U minúscula, ¿no? Es lo que tenemos que calcular. Y si se fijan, U minúscula nos da exactamente lo que nos tendría que dar, ¿no? Que es alfa 1, E a la I alfa 2 por, E a la I phi 2 por alfa 2, etcétera, ¿no? Entonces, se cumple lo que queríamos, ¿no? Y si todavía lo quieren ver más bonito, entonces pueden poner matrix form. Y entonces ahí se ve como el vector columna que efectivamente es UH por U, ¿no? Que es lo que yo quería. Bueno, entonces ahora vamos a armar el circuito, ¿ok? Vamos a armar el circuito ese que yo tenía hace un momentito. Entonces, para eso vamos a definir la matriz identidad, que es igual a identity matrix. O sea, es la matriz identidad de un solo qubit, ¿no? Entonces es una matriz identidad de 2 por 2. Ok. Entonces, primero definimos la matriz identidad. Acuérdense que necesitamos del circuito que les mostré hace un rato, necesitamos una X, ¿no? Entonces, la X la hacemos con, matemática tiene las matrices de Pauli, entonces o sea, la podríamos definir, pero, ¿para qué? Y la matriz de Hadamard la podemos hacer como 1 entre raíz de 2 que multiplica a... ¿Se acuerdan cómo era la de Hadamard? Entonces ahí iría 1,1, 1, menos 1. No sé si esta notación de aquí para ustedes es clara cuando defino una matriz, o hay alguien que necesite una explicación más o menos de por qué es así. Sí, porque esto no es tanto un problema de física, ¿no? Es un problema de programación en Wolfram, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Sí se entiende. Ok, bueno, entonces cualquier duda que les quede, lo que pueden hacer es checar cómo son estas matrices utilizando matrix form, ¿no? Entonces pueden hacer matrix form
H, por ejemplo, bueno, es que como no le he dado Shift Enter a esto, todavía no sabe lo que es, ¿no? Entonces pueden hacer matrix form así, y pues esa de ahí obviamente es la compuerta de Hadamard, o pueden checar la X, y pues esa es sin duda la X, y pueden checar la identidad, y esta efectivamente es la identidad, ¿no? Entonces, digamos que se los dejo ahí para que, o sea, por si necesitan echarle un ojo. Bueno, y luego necesitamos el proyector. Acuérdense que cuando hacemos con puertas que están controladas, necesitamos los proyectores. Entonces, el proyector 0 es justamente esta matriz de aquí, ¿no? Es una matriz que tiene un 1 en la diagonal en el estado 0, mientras que el proyector 1 tiene un... o sea, tiene un 1 en la diagonal, pero en el estado 1, ¿no? Entonces es así. Bueno, entonces, si les cuesta como visualizar esas matrices, pues pónganlas aquí, ¿no? Entonces, ese es el proyector 0 y este de aquí es el proyector 1, ¿no? Y ya con eso más o menos pueden darse una idea, ¿no? Entonces, pueden utilizar esta línea como ¿cómo se llama? Pues visualizador de matrices, ¿no? Una cosa que es importante que les diga, que luego he visto que la gente hace, es hacer esto. Hacen esto. Aquí ponen así. Entonces, lo corren y parece como que todo está bien. Pero ¿alguien puede detectar un problema en esa instrucción? ¿Alguien ve algo que esté mal? Es muy sutil, pues, pero... Bueno, esto de aquí está mal, porque P0 ya no es una matriz. P0 es la imagen de una matriz, aquí. O sea, matrix form lo que me regresa es una imagen de la matriz, pero no me regresa la matriz en sí. La matriz en sí es esta, ¿ok? Entonces, esto de aquí está mal, ¿ok? Entonces, se los dejo como comentario aquí nada más y le ponemos esto está muy mal, ¿no? Muy mal, no lo hagan, no hacerlo, ¿ok? Es porque matrix form lo que me regresa no es una matriz, me regresa la imagen de una matriz y yo no quiero hacer operaciones con la imagen de una matriz, de hecho no puedo. Entonces por eso el comando este de matrix form lo puse antes porque, o sea, lo puse aparte porque no quiero que me distorsione las matrices, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a construir el circuito. Entonces, para eso necesitamos el estado inicial, que pues todo el tiempo lo hemos estado llamando U, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a llamar psi 0, porque van a ver que no es lo mismo que U. O sea, psi 0 es el estado inicial que yo le voy a aplicar al circuito. Entonces, acuérdense, la matriz de Householder que me salió a mí, o sea, si vienen aquí y checan cuál es la dimensión de la matriz de Householder, si se fijan, es una matriz de 4x4, porque es una matriz para 2 qubits. O sea, que quiere decir que las operaciones significativas que yo voy a hacer van a estar pensadas para 2 qubits. Ahora, el problema es que yo necesito un qubit adicional para poder hacer la tomografía cuántica, ¿no? Acuérdense que el circuito que yo les dibujé ahí tenía un qubit más hasta arriba, que era el que servía para para hacer la tomografía cuántica, ¿no? Es un qubit auxiliar que necesito. Entonces, en realidad, la psi 0 no es de solo 2 qubits, sino que es de 3, porque
pues tengo esos 3 qubits. Entonces, si tengo 3 qubits, tengo 8 estados, ¿no? Entonces, si tengo 8 estados, entonces aquí lo voy a poner explícitamente, creo mejor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Entonces tengo, bueno, si les queda duda de la dimensión de esa cosa, se la piden y les dice que la dimensión es 8, ¿no? Entonces lo hicimos correctamente. Bueno, entonces vamos a empezar a construir el circuito, ¿no? Entonces, para construir el circuito, vamos a... Se los voy a volver a mostrar porque ahorita ya... pues en una de esas ya se les... De hecho, yo ni me acuerdo cuál era el circuito ahorita, entonces vamos a verlo. Entonces, el circuito era este. Era este de aquí, ¿ok? Entonces, como pueden ver, empiezo con una Hadamard en el qubit auxiliar. Luego necesito controlar la compuerta, la compuerta esta de inicialización, que es la de la matriz de Householder, y luego necesito todo lo demás, que es, que bueno, es esta X. Ahorita les platico lo que hace la X, y luego estas H's de aquí, controladas, y finalmente, o sea, empiezo con esta H de aquí, continúo con la UH controlada, que es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Y luego continúo con esta X de aquí y con Hadamard controlada y Hadamard controlada. Fíjense que aquí estoy pensando en, o sea, en un cálculo de 3 qubits más un qubit auxiliar. El que yo voy a hacer ahorita en la computadora, lo voy a hacer solamente con 2 qubits en el cálculo y un qubit auxiliar. Entonces, es para hacer más rápida la presentación, ¿no? Entonces, aquí en lugar de 3 Hadamards va a haber una sola. Y aquí está la X, ¿no? Y aquí está la H, esta de aquí, ¿no? Entonces, necesito hacer todo eso. Entonces, pues si quieren, lo que pueden hacer ahorita es, como la otra vez, hacer una captura de la pantalla y hagan una captura de la pantalla y así vamos viendo qué es lo que vamos poniendo en el programa de matemática, ¿ok? Entonces, pues les doy 10 segundos para que hagan una captura de pantalla y lo puedan checar. Bueno, entonces, pues yo digo que ¿ya? ¿Sí lo pudieron hacer o no? Sí, ¿Sí? Ok, entonces para que lo tengan ahí a la mano, ¿no? Entonces es mi preocupación que lo tengan a la mano. Entonces ahora vamos a entonces vamos a regresarnos al programa de matemática, ¿no? Entonces lo primero que tenemos es el estado psi 0, ¿no? Entonces, psi 0, ¿ok? Ese es entonces, por ahí empiezo. Entonces, tengo el estado psi 0. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, ¿qué me ayuda? Aplicar la Hadamard. Aplicar la Hadamard, exactamente. Bueno, entonces, ahora acuérdense que estamos, o sea, esto luego lo vamos a llevar a Qiskit. Entonces, Qiskit funciona
con la convención esta de que les platicaba que se llama Little Indian. Hay una, creo que se llama, la contraparte se llama Big Indian, o algo así. Entonces, la compuerta Hadamard está en el primer qubit, ¿ok? Entonces, en la convención Little Indian, la compuerta Hadamard debe ir en el primer qubit, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es poner Kronecker product. Bueno, entonces, este es el producto de Kronecker. Y matemática en este sentido es muy superior a Python porque me permite hacer el producto de Kronecker de varias cosas. Entonces, tengo que poner una matriz identidad en el último qubit, una matriz identidad en el penúltimo qubit y la matriz Hadamard en el primer qubit. Entonces, si se fijan, este de aquí es mi qubit. O sea, el que está hasta la derecha es mi qubit auxiliar, mientras que estos dos de aquí son los dos qubits en los que voy a hacer el cálculo. Y por ahora no voy a hacer nada, entonces por eso puse la matriz identidad que había definido aquí arriba, ¿ok? Ok, bueno, entonces, primero es la H. Bueno, entonces ahora tengo que controlar a la matriz de Householder que definí hace un momentito. Entonces, para hacer eso, acuérdense que necesito los proyectores, ¿no? O sea, cualquier operación cualquier operación controlada siempre la escribo de la misma manera, ¿no? Que es el producto de Kronecker. Entonces, en el primero pongo la P0. Y acuérdense que en las operaciones... bueno, vamos a terminar de escribirla y ahorita y ahorita la explico, ¿no? Entonces, mejor, porque si no, escribir y hablar al mismo tiempo. Bueno, entonces... A ver, entonces, en esta lo que le estoy diciendo es, fíjense que le estoy diciendo, si el qubit auxiliar vale 0, entonces no hagas nada, porque esta básicamente es la matriz identidad. Y si el qubit primero vale 1, entonces utiliza la matriz de Householder. A ver, no sé si a alguno de ustedes no les llama la atención que en este producto de Kronecker hay 3 cosas, mientras que en este solo hay 2. ¿Me podrían decir por qué es eso? O sea, ¿no les molesta un poco? O sea, a ver, ¿de qué dimensión es esta matriz? La matriz ID. Esa la tienen aquí arriba. De 2 por 2. De 2 por 2, exactamente. Entonces, si te fijaras nada más en esta matriz de aquí, o sea, en la matriz que te sale de hacer el producto de Kronecker, de esa matriz de 2 por 2 por la misma matriz de 2 por 2, te sale una matriz de 4 por 4, ¿no? Por cómo es el producto de Kronecker, ¿no? ¿Y esta UH de cuánto por cuánto es? Es de 4 por 4, ¿no? Exacto, aquí está. ¿Sí la ven? Es de 4 por 4. Entonces, lo que pasa es que estas dos matrices son de 2 por 2. Entonces, aquí los qubits se ven clarísimos. Pero la matriz de Householder que yo tengo aquí abarca en realidad 2 qubits, ¿verdad? Me inicializa los valores en 2 qubits. Entonces, por eso, aquí nada más aparece la matriz de Householder. Entonces, no hay ningún problema, pues, en realidad. Es un poco molesto que aquí sean 3 cosas y que aquí solo sean 2, pero pues,
Si uno entiende por qué, entonces es menos molesto, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que sigue es la X en el qubit auxiliar. Entonces, pues, Kronecker product, ¿no? Y es ID, X, ¿no? Porque en los qubits objetivo o del cálculo, pues no tengo nada y lo único que estoy haciendo es poner la X en el qubit auxiliar. Bueno, y luego de eso sigue una Hadamard controlada, ¿no? Entonces, pues ya sé que tengo que abrir un paréntesis y básicamente copiar esto mismo de aquí, ¿no? Y poner la Hadamard, ¿no? Entonces, la Hadamard, entonces, pues esta parte de aquí queda igual, esta parte de aquí va a quedar igual, porque básicamente es, si el estado está en 0, no hagas nada, y si el estado está en 1, entonces aplica la Hadamard en el primer qubit. Entonces, lo que hacemos es ponemos la Hadamard en el primer qubit y en el otro qubit no ponemos nada, ¿no? Bueno, y ahora sigue otra Hadamard controlada. Entonces la ponemos, ahí está. Nada más que, a ver, ¿qué cambiarían aquí? Porque la otra Hadamard está controlada, pero no está en el mismo qubit objetivo, ¿no? Fíjense, esta parte de aquí no debería cambiar. Esta de aquí no debería cambiar. Pero esta sí debería cambiar. Porque ahora la Hadamard que sigue está en el qubit de abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La H la cambia por el ID, ¿no? Se intercambian lugares. Exactamente. Entonces ponemos la H y aquí pongo la ID y se intercambian lugares. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué sigue? Porque yo ya no veo nada. A mí, bueno, me acaba de surgir una duda. Sí. Es que en el diagrama yo veo que son 4 qubits en el diagrama. Ajá. Y aquí pusimos 3 en... Exacto. Es porque el ejemplo que estoy haciendo en matemática es más chiquito. O sea, fíjate que tu cálculo original, o sea, tú podrías querer hacer un cálculo de 2 qubits o de 3 qubits o de 4 qubits, ¿no? O sea, los que abarca la UH, ¿no? Si tú te fijas en el diagrama, la UH abarca 3 qubits. O sea, la UH por sí sola, ¿no? Porque la UH controlada, pues abarca 4. Pero si te fijas, yo he estado haciendo el ejemplo para 2 qubits nada más, ¿no? Si te vas para arriba, fíjate que la UH aquí se ve claramente que abarca 2 qubits, ¿no? Y cuando le calculé la dimensión, aquí abarca 2 qubits. Sin embargo, en el diagrama que te di, la UH, ¿de cuánto por cuánto debería ser la UH correspondiente a ese diagrama? 8 por 8, ¿no? De 8 por 8, exactamente. Nada más que el ejemplo que estoy haciendo aquí es más chiquito, ¿ok? Pues es para que no salga tan aparatoso y para que no se vea tan complicado. Y además, la UH de 3 qubits la van a hacer ustedes de tarea, ¿ok? Entonces, y otra vez les digo que si tienen problemas los vemos, ¿no? Pero, entonces, la UH que ustedes, o sea, el problema que ustedes van a resolver de tareas con 3 qubits, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta. Sí. ¿Sí? Ok, o sea, en resumen, es que estoy haciendo un ejemplo más chiquito, ¿no? A ver, por ejemplo, si estuviera haciendo el ejemplo del diagrama que tengo ahí, que les mostré hace un rato, ¿qué seguiría? Seguiría otra H. Otra H controlada, ¿verdad? Pero como este ejemplo es de solo 2 qubits, entonces no sigue una H controlada, ¿no? Ajá, entonces seguiría una X ahora. Sería la X, exactamente. En el 0, en el Q0. En el Q0, exactamente. O sea, en el qubit de control. Kronecker delta, digo product.
Entonces, en el qubit de control tengo que poner una X. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué es lo último que me falta? Otra H. Otra H, pero esta vez ya no es controlada, ¿no? No es controlada, entonces, o sea, la H controlada es así, y la H sin más, pues es así. O sea, es como la que voy a escribir ahorita. Entonces, esta es la H controlada, ¿ok? Entonces, pues podemos ver que nos da esto, ¿no? Y bueno, y lo podemos, entonces podemos ver vamos a llamarlo a esto Cout, ¿no? Como la psi de salida, y luego vamos a verlo como una matriz, ¿no? Matrix form. Es más, vamos a hacerlo de otra manera, nada más para que vean otra manera de aplicar fíjense, una manera de, por ejemplo, esta es la función matrix form, y Cout es el argumento de la función matrix form, ¿no? Pero hay una manera hay una manera de como aplicarle el argumento a una función. Entonces que es así. Con esta doble diagonal invertida, ¿no? Y funciona igual. Bueno, entonces, fíjense lo que me salió. O sea, el resultado que me salió es este de aquí. ¿Ok? O sea, todo lo que hice, si yo hago el cálculo, lo que me sale es esto, ¿no? Entonces, lo primero que noto es que el primer dato que me sale, déjenme amplificarlo incluso un poquito más, y un poquito más. Entonces, fíjense que lo primero que me sale es esto, y lo segundo que me sale es esto. O sea, este es el estado de salida de ese circuito. O sea, ese es el estado cuántico, pues, de salida. Este de aquí es como esa amplitud de probabilidad, o sea, es la tercera amplitud de probabilidad. Esta es la cuarta amplitud de probabilidad, y fíjense que siempre siguen el mismo patrón. O sea, aquí tengo más, y aquí tengo menos, y aquí tengo más, y aquí tengo menos, y aquí tengo más, y aquí tengo menos. Entonces, esto ya lo habíamos visto un poquito la otra vez. Entonces, antes de que antes de que hagamos nuestra acostumbrada pausa, bueno, me gustaría que le hicieran una captura de pantalla a eso y viéramos cómo es que vamos a utilizar esto para determinar la fase. Hacemos una pausa y luego ya vamos a hacer el programa en Qiskit, ¿ok? Y el programa en Qiskit pues ya nos va a llevar menos tiempo, porque ya tenemos todos estos datos. Entonces, si pudieran hacer una captura de pantalla de eso, estaría fantástico. Listo, profesor. ¿Ya estuvo? Ok, ok, entonces vámonos a... Entonces, vámonos a nuestros cálculos. Bueno, entonces fíjense que lo que obtuvimos ahí, lo que obtuvimos en esa, o sea, lo que nos dice matemática, es que ese circuito lo que hace es, o sea, me va a dar esto. A ver, no sé por qué, ya sé.
Ok, entonces, ese circuito, o sea, yo le aplico el circuito y lo que obtengo en los dos primeros lugares del vector es 1/4 más alfa 1 sobre 2. Entonces, esto de aquí es la probabilidad, esto de aquí es la amplitud de probabilidad del estado 0, 0, 0. O sea, esta de aquí es la amplitud de probabilidad del estado 0, 0, 0. O sea, que déjenme llamarlo a esto. Si 0, 0, 0 es igual a esto. ¿Ok? O sea, que si yo quiero calcular la probabilidad que voy a obtener de hacer el cálculo, o sea, de hacer los disparos y ver cuántas veces sale cada disparo en cada lugar, pues lo que me va a salir, a ver, ¿cómo calculo eso? ¿Cómo calculo la probabilidad correspondiente a esta amplitud de probabilidad? O sea, yo se los pregunto a ustedes. El módulo al cuadrado, ¿no? El módulo al cuadrado, o sea, P000 es igual a psi 000 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces eso me daría 1 entre 16. O sea, me daría esto, pues. En este caso me daría 1 entre 4 más alfa 1 sobre 2. Y en este caso es suficiente con que lo haga al cuadrado, porque ya habíamos establecido que alfa 1 lo hice real para simplificar mi existencia, ¿no? Entonces esto lo que me da es 1 entre 16. Esto me da 1 entre 16 más alfa 1 al cuadrado sobre 4 más 1 entre 4, 8 por 2, 1 entre 4, entonces me da alfa 1 sobre 4. ¿Ok? Eso es lo que me queda si hago psi 0, 0 al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan, si yo hago psi 0, 0, 1, que es el que sigue, entonces este es 1 entre 4 menos alfa 1 sobre 2. Y entonces la probabilidad correspondiente es igual a, ya no necesito quebrarme la cabeza, ¿no? Es básicamente lo mismo, con la diferencia de que aquí hay un signo negativo. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, pues yo puedo restar los dos, puedo restar las dos probabilidades o las puedo sumar y me van a dar resultados diferentes. Por ejemplo, si la sumo, P000 más P001, entonces el negativo se me va a cancelar y lo que, o sea, esta parte de aquí y esta parte de aquí se me va a cancelar. Y entonces lo que me va a quedar es simplemente la parte positiva, o sea que sería un 16avo más un 16avo más alfa 1 al cuadrado sobre 4 más alfa 1 al cuadrado sobre 4. Y entonces esto es igual a 1/8 más alfa 1 al cuadrado sobre 2. Y entonces de aquí podría despejar en principio alfa 1, ¿no? Entonces, para despejar alfa 1, pues me quedaría que alfa 1 al cuadrado es igual a P000 más P001 menos 1/8 y todo esto por 2, ¿no? Y alfa 1 entonces sería igual a la raíz cuadrada de 2 por P000 más P001 menos 1/8 y la raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Entonces, esa es una manera de calcular alfa 1 que es real. Ahora, digamos, puedo como volver a calcular alfa 1, pero ahora haciendo la resta, ¿no? Entonces, si hago la resta de P000 y P001, entonces este de aquí se me cancela y este de aquí se me cancela. Entonces,
lo que me queda en ese caso, P000 menos P001 es, ¿qué es? Pues es alfa 1 sobre 4, ¿no? Alfa 1 sobre 4 más alfa 1 sobre 4. Y esto es alfa 1 sobre 2. Entonces me quedaría que alfa 1 también lo puedo calcular como 2 por P000 menos P001. ¿Ok? Entonces, como alfa 1 es real, entonces aquí simplemente lo que pasó es que tengo dos maneras diferentes de calcular alfa 1. Y van a ver cuando hagamos la corrida en el circuito cuántico que las dos formas me dan ligeramente diferentes y eso se debe a las fluctuaciones cuánticas. Pero lo realmente interesante ocurre a partir de alfa 2. Vamos a pensar ahora en alfa 2. Entonces tengo dos ecuaciones. Un cuarto. Fíjense ahora en psi 00, ese sería psi 10, ¿verdad? El que sigue, que es igual a un cuarto más un medio de e a la i phi 2 por alfa 2. Entonces, la probabilidad de este estado sería igual a 1 entre 4 más un medio e a la i phi 2 por alfa 2 y todo esto conjugado multiplicado por un cuarto más un medio de e a la i phi 2 alfa 2. Entonces, si hago esta multiplicación, lo que me sale es, pues en principio es un 16avo, que es un cuarto por un cuarto, y luego más un cuarto por alfa 2 al cuadrado, porque las fases se cancelan porque esta de aquí está conjugada, ¿no? Entonces, igual y, yo sé que la mayoría de ustedes, o sea, lo entiende, pero creo que luego lo mejor es no dejar tanto a la imaginación y realmente hacer el cálculo. Ay, no, ¿qué es esto? Eh, Entonces hay un... Ay, no. Ok. Entonces ponemos esto aquí. Ok, y déjeme bajar esto un poquito más para que no se vea tan apretujado. Entonces vamos a aquí poner igual y entonces cuando conjugo este signo de aquí cambia. Entonces cuando multiplico este término de aquí por este término de aquí, la fase se cancela y entonces me queda esta cosa así muy simple, pero pues luego voy a tener otros dos términos que van a ser los términos que me van a ayudar a calcular la fase, que es justamente un cuarto por un medio, entonces eso me da un octavo, o sea, un cuarto, un cuarto de aquí por un medio de aquí, por e a la i phi 2 por alfa 2. Y voy a tener la contraparte de ese término, que es justamente un cuarto por un medio, entonces un octavo de e a la menos i phi 2 por alfa 2. Entonces, si termino de calcular esto, pues me da 1 entre 16 más un cuarto entre alfa 2. Y esto de aquí, ¿cómo lo podrían simplificar ustedes? ¿Cómo le harían para simplificar? Profe, ¿Cómo? el alfa 2 va al cuadrado. Alfa 2 al cuadrado, muchas gracias, sí, cierto, muy bien. Con el coseno y el El, seno. el coseno, exactamente. Entonces, nada más que aquí tengo la suma, entonces esto me va a dar el Puro coseno, ¿no? Ujú. Entonces me da un cuarto, porque es 2 por el coseno, de alfa 2 por el coseno de phi 2, ¿ok? Bueno, entonces ese es mi primer resultado. Entonces este es P001
Entonces, este es P001. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ay, qué la canción. Entonces, este de aquí es P001. No, P10, perdón. Y entonces ahora tenemos a P011, que va a ser igual a 1 entre 16 más 1 entre 4 alfa 2 al cuadrado. Y la diferencia, ¿qué diferencia va a tener? A ver, cuando haga el que sigue. El signo. El signo, exactamente, este signo de aquí, que va a ser coseno de phi 2. Bueno, entonces, la estrategia para todos los que no son alfa 1 es, primero, sumo las probabilidades, ¿no? Y entonces, los términos de la fase se me cancelan, y lo que me queda es un 16avo más un 16avo, que es un octavo, más un cuarto, que es un medio. Entonces me queda un medio de alfa 2 al cuadrado. Y ya acabé, porque entonces P010 más P011 menos un octavo es igual a un medio de alfa 2 al cuadrado. Y entonces alfa 2 al cuadrado es igual a 2 por P010 más P011 menos un octavo. Y yo creo que aquí ya vale la pena que de una vez le saquemos la raíz cuadrada y le quitemos el cuadrado, ¿no? Entonces, calculo alfa 2. Bueno, entonces ahora ya tengo alfa 2. Y yo sé que alfa 2 tiene que ser positivo porque es la norma de un número complejo. Entonces alfa 2 tiene que ser positivo. O sea que estoy seguro que esta raíz de aquí no me va a meter en problemas, ¿ok? No va a pasar que tenga el resultado positivo o el resultado negativo. Y posteriormente, lo que voy a hacer es restar P010 menos P011, y entonces ahora me va a quedar el término de la fase. Si se fijan, ahora se va, toda la parte positiva se va a cancelar, o sea, toda la primera parte de esas dos probabilidades se va a cancelar, y esta de aquí me va a dar un medio de alfa 2 por el coseno de phi 2. Entonces, si hago 2 por P010 menos P011 por 2, o sea que al 2 me refiero este 2 de aquí, ¿no? Y aparte me llevo el alfa 2 al denominador del otro lado, entonces me queda así, y esto es igual al coseno de phi 2, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que ya puedo calcular la fase. Entonces, primero con la suma de las probabilidades, aquí, o sea, de este lado, con la suma de las probabilidades, calculo la norma del número complejo de la amplitud de probabilidad, y con la resta lo que hago es calculo la fase, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es el circuito cuántico que corresponde a esta cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos a